¿sí? Que son la microbiota. Las pelotitas de color verde son antígenos que van entrando al cuerpo. Los antígenos que se encuentran en el lumen no entran en contacto, ¿verdad?, con las células del sistema inmunológico. Si estos antígenos son antígenos extraños, van a inducir una respuesta inmune. ¿Está bien? Vamos entrando, gente, por favor. Bueno, antígenos extraños aquí en el lumen, y como le dije a ustedes, no entra en contacto con las células del sistema inmunológico porque existe una barrera que separa, ¿sí?, a estos antígenos. Debajo de las barreras biológicas se encuentran las barreras químicas. La barrera química sería el moco. Miren acá, el moco de capa externa y el moco de capa interna. Esa barrera evita que agentes patógenos puedan llegar a entrar en contacto con las células epiteliales. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, todas estas células que están acá, que les estoy señalando, ya corresponden a las barreras físicas. Si estas barreras biológicas, esta barrera química, esta barrera física comienza a fallar, entonces tenemos otra barrera por debajo, que está mediada por células. Todas las células que ustedes llegaron a estudiar el año pasado. Acá, por ejemplo, hay varias células. ¿Está bien? Acá ustedes tienen un neutrófilo. Ustedes pueden tener acá una célula productora de anticuerpos. ¿Sí? Acá ustedes tienen los linfocitos, las células dendríticas, la placa de Peyer. Vamos a decirle que el paciente no cuida sus barreras. Entonces esto está para defendernos. Pero si esto está para defendernos, también está para perjudicar. Porque si se llegan a activar, entonces vamos a hablar que va a haber un proceso inflamatorio en donde puede aprovechar algunos microorganismos que se encuentran en una zona no estéril a pasar a una zona estéril. Por ejemplo, la microbiota. La microbiota puede aprovechar esa inflamación y causar una infección oportunista. O sea, tenemos que cuidar a nuestra barrera. Hay que cuidar de la barrera biológica, cuidar de la barrera química y cuidar de la barrera física. Miren lo que puede suceder después. Acá, por ejemplo, tenemos la microbiota, tenemos la barrera química y la barrera física. Si los antígenos o los agentes extraños comienzan a atravesar la barrera física y comienza, ¿verdad?, a ocurrir un proceso inflamatorio, miren lo que puede suceder. Puede haber una inflamación de bajo grado, puede haber una intolerancia alimentaria más adelante, puede causar un proceso alérgico, puede causar una intolerancia alimentaria, puede haber autoinmunidad o un síndrome de la mala absorción. El síndrome de la mala absorción, ¿qué es? Es donde el paciente en verdad no es capaz, su tubo digestivo, absorber los nutrientes que vamos obteniendo a partir de la alimentación. Ustedes saben muy bien que las vellosidades, ¿sí?, de estos enterocitos, ¿sí?, participan en la absorción. Si se llegan a cortar esta vellosidad de doctores, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que mi paciente no será capaz de absorber los nutrientes, donde va a ir bajando de peso y después va presentándose algunas patologías oportunistas. ¿Están entendiendo hasta acá? ¿Sí? Miren, la barrera física, ¿sí?, en el caso del epitelio mucoso, se mantiene gracias a las proteínas de uniones celulares. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, ¿a quién tenemos? Tenemos nosotros, ¿sí?, a las proteínas de adhesión. Si ustedes se acuerdan de la claudina, la ocludina, las caderinas, las integrinas, ¿se acuerdan todo de eso? Desmosomas, hemidesmosomas, el cinturón adhesivo, las connexinas. Muy bien. Son proteínas que mantienen la unión celular. Son moléculas de la familia ICAM. ICAM. ICAM
¿sí? Son proteínas que participan también en el sistema inmunológico. Recuerden que el sistema inmune es un componente, es un conjunto. ¿Bien? ICAE. Moléculas de adhesión intercelular. Moléculas de adhesión intercelular. ¿Está bien? También están otras moléculas llamadas DECAM. Moléculas de adhesión celular vascular. Moléculas de adhesión celular vascular. ¿Sí? Moléculas de adhesión celular vascular. Moléculas de adhesión celular. Moléculas de adhesión intercelular. ¿Bien? Sí. Proteínas que mantienen las uniones de dos células. ¿Qué son esas? Vascular. Estamos hablando de proteínas o sustancias o antígenos que se presentan cuando hay una inflamación. Esto permite que los neutrófilos que están circulando por los vasos sanguíneos vayan atravesando las paredes de los endotelios. Se expresan cuando son necesarios. ¿Entienden? Eso va a ser también un tema de exposición para ustedes más adelante. Entonces acá tenemos ICAM y tenemos también DECAM, ¿sí? Son proteínas. Tienen que hacer un glosario ustedes, sí, porque va a haber muchas palabras que tengo que aprender. Miren, células epiteliales, microbiota, acá, bacterias buenas, ¿vieron? Acá están los microorganismos patógenos, ¿vieron? Acá está el título. Entonces, proteínas de adhesión, acá está el moco también, el azulcito, ¿está bien? Si pasamos a esto, hay una inflamación, dice uniones estrellas dañadas, los microorganismos patógenos migran al torrente sanguíneo y desencadenan una respuesta inflamatoria. También, agentes de la microbiota consiguen atravesar también estas barreras e inducen una respuesta inflamatoria, ¿está bien? Entonces puede, ¿verdad?, causar mucho daño a nuestro paciente. Miren, acá ustedes tienen a quién. Epidermis y dermis. ¿Está bien? Chicos, dejen de entrar y salir. De que ya entra ya no sale más. Porque si no, así nunca va a enfriar el aire. Y los compañeros allá del fondo lo que son los que están sufriendo con el aire que no está enfriando. Epidermis y dermis. Epidermis, miren chicos, están formados por queratinocitos. Acá ustedes tienen, por ejemplo, células. ¿Se acuerdan de estas células? ¿Sí? Son células, ¿verdad?, presentadoras de antígenos que nosotros vamos a ver, ¿está bien? Linfocitos intraepiteliales. Acá, por ejemplo, barrera física, barrera química sería el sudor y la microbiota, que sería la barrera biológica. Si esas barreras comienzan a fallar, en la dermis hay células del sistema inmune. ¿Está bien? Miren, mastocitos, linfocitos, macrófagos, células dendríticas y eso que falta, otras células del sistema inmune también. Acá, por ejemplo, tenemos las células linfocíticas innatas. ¿Se acuerdan? La ILC. Son células que están esperando su estimulación. Se estimula cuando entra en contacto con quién. Entra en contacto con los patrones, ya que tiene receptores de reconocimiento de patrón. ¿Se acuerdan? En donde van a señalizar al núcleo a producir más sustancias inflamatorias. Esto ocurre, ¿verdad?, como si fuese un ciclo. Estamos hablando de una retroalimentación positiva, ¿sí? Cuando hablamos de una retroalimentación positiva, significa que estimula, estimula, estimula y estimula. ¿Está bien? Si hablamos de una retroalimentación negativa, estamos hablando que inhibe su producción. Eso también ocurre en nuestro sistema inmune. Entonces vayan ya recordando. Retroalimentación positiva, retroalimentación negativa. ¿Qué tal pasamos? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Miren, bacterias comensales
tenemos también el sudor, no se olviden, y la barrera física. Miren la epidermis acá. Y las células del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué va a suceder? Vienen los agentes patógenos. Acá. Si mi microbiota no se entiende con las bacterias patógenas, estamos hablando de antagonistas, significa que liberan sustancias tóxicas para las bacterias que vienen a colonizar. Entonces, ¿qué acontece? Acaba muriendo esas bacterias del medio ambiente que vienen para enfermar. En algunas ocasiones puede ser que este agente patógeno sí consiga colonizar, ya que las bacterias dicen, tanto faz, pode vir o pode ir, sin problema, hace una tolerancia. O vamos a hablar que hay una interacción tipo neutra. O sea, estamos hablando que las bacterias no, vamos a decirle, no se ven perjudicadas por las patógenas. Entonces hablamos de una colonización. A veces el paciente se puede cortar de una forma accidental, ¿sí? Entonces todas estas barreras, ¿sí? Vamos a decirle que no sirven, ya que hubo un objeto cortopunzante, consiguió atravesar todo y consiguió llevar el agente patógeno hasta acá. Eso puede inducir también una respuesta inflamatoria. Si el sistema inmune no es tan buena o el sistema inmune no consigue controlar, entonces ¿qué pasa? El agente patógeno se puede diseminar por los vasos sanguíneos y aquí ya nosotros estamos hablando de una sepsis. Miren, microbiota del aparato genital femenino. Este sería la microbiota, formado mayoritariamente por lactobacilos. Hay que recordar que la microbiota es una microbiota de bacterias, vamos a decir, son bacterias ubicuas, son bacterias bien heterogéneas. Estamos hablando de muchos tipos de bacterias. Hay bacterias que predominan más y bacterias que predominan menos. Por ejemplo, una bacteria que predomina más son los lactobacilos. Pero los lactobacilos no son las únicas bacterias, doctores. Existen también otras bacterias, pero predominan menos. Los lactobacilos lo que tienen que ir aumentando. Entonces, ¿qué sucede? La microbiota predomina, hay ácido láctico, peróxido de hidrógeno y hablamos, agua oxigenada, y se producen sustancias bacteriocidas, donde evita la colonización de virus, bacterias o parásitos patógenos, ya que el ambiente, gracias a los lactobacilos, mantiene un pH menor a 4,5. Estamos hablando de un pH ácido. Pero vamos a decirle que la mujer, es una mujer con diabetes. Estamos hablando, puede ser que una mujer está o hace de una forma exagerada las duchas vaginales. Podemos decir, ¿verdad?, que esta mujer, por algún motivo su microbiota se va deteriorando. ¿Qué es lo que va a suceder? Sucede lo siguiente: va a ir disminuyendo la microbiota, va cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Sustancias como bacteriocina, agua oxigenada, ácido láctico comienzan a disminuir sus concentraciones. Otras bacterias patógenas consiguen colonizar por el simple hecho que el pH de la vagina ya no es como la de antes. Entonces, HIV, Neisseria gonorrea, la agente causante de la gonorrea, Trichomonas vaginalis, que son patógenos que se transmiten o son patógenos que se llegan a transmitir por vía sexual, consiguen colonizar fácilmente. O hablamos de una variación de la microbiota en donde las otras bacterias que habían en menor proporción vayan aumentando. Por ejemplo, Gardnerella, Mycoplasma, Mobilunco, bacteroides y entre otros. ¿Sí? Estamos hablando, ¿verdad?, que existe una variación. Entonces, si llega a fallar esas barreras, se induce una respuesta inflamatoria. ¿Se acuerdan? La respuesta inmune, entonces hay inflamación. Y esa inflamación se da gracias a las citocinas. ¿Bien? Las citocinas son moléculas pequeñas, proteínas que actúan como mensajeras que llevan información de una célula a otra.
La mayor parte de las células del organismo producen una o varias citocinas y participan en los procesos tanto de inmunidad innata como adquirida. ¿Qué significa? La mayoría de las citocinas aparece más en la innata que en la adquirida. Un ejemplo podemos citar el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Se acuerdan? Factor de necrosis tumoral alfa, que por ejemplo, varias células pueden secretar, ¿sí? Otro ejemplo, la interleucina 12, que son también un grupo de citocinas que van también siendo secretados. Propiedades de las citocinas. Estamos hablando de pleiotrópicas o pleiotropismo. ¿Qué se entiende por pleiotropismo? Es una citocina que puede actuar sobre varios tipos de células y ejercer diferentes funciones en esas células. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa tiene sus receptores en los hepatocitos y tiene sus receptores en el hipotálamo. ¿Está bien? El hipotálamo, una de las funciones del hipotálamo es de actuar como termorregulador, regula la temperatura corporal. Si el factor de necrosis tumoral alfa entra en contacto con el hipotálamo, la temperatura corporal comienza a subir, aumentar. Y es lo que nosotros le conocemos como fiebre. ¿Están entendiendo? Se va aumentando ahí. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque el año que viene van a tener fármacos. ¿Verdad que sí? Que ustedes van a encontrarse que algunas drogas inhiben esa señalización. Algunos antipiréticos. ¿Está bien? El mismo factor de necrosis tumoral alfa inhibe el hipotálamo. O menos, no es inhibe, activa. ¿Sí? Ojo, acá activa. En el hígado inhibe. Pero inhibe a los hepatocitos a producir o hacer una ruta metabólica o que empiece a trabajar, aumentar o continuar trabajando una ruta metabólica llamada de gluconeogénesis. Gluco, ¿a qué ustedes están entendiendo con gluco? Glucosa. Neo, nuevo. Génesis, producir. Estamos hablando de producir glucosa endógena. Nuestro cuerpo es capaz de producir glucosa, pero mismo así no es suficiente, entonces nosotros tenemos que meter por la vía oral. ¿Está bien? El factor de necrosis tumoral alfa inhibe esa vía. ¿Para qué? Para que disminuya la glucosa en sangre, estamos hablando de glicemia, hipoglicemia, para hacerle tener hambre a las bacterias o a los parásitos que me están invadiendo. ¿Me están entendiendo? Recuerden que las bacterias también, y parásitos y hongos, son seres vivos que requieren de energía. Y la misma cosa que nosotros necesitan de glucosa. ¿Entienden? Entonces, ¿qué acontece? Interactúa con los hepatocitos, baja la glucosa, entonces los microorganismos pasan hambre. Pero también puede ser que pueda ir causando daño, esa hipoglicemia le puede causar daño a nuestro paciente, ¿sí o no? Sí. Le puede causar un daño. Fiebre, estimula mucho la fiebre, también, doctores, puede ser dañino para el cuerpo humano. Entonces, es un ejemplo para que ustedes vean que hay citocinas que van a entrar en contacto con varias células con funciones diferentes dependiendo del tejido anatómico y también, ¿verdad? Así como que pueden ayudar, también pueden perjudicar. Redundancia. Diferentes tipos de citocinas desempeñan funciones similares. Miren, interleucina 2, interleucina 4, interleucina 5. Son citocinas secretadas por algunas células, por una célula, donde también, ¿sí?, las tres tienen como objetivo entrar en contacto con una célula B. Son citocinas con funciones similares. ¿Por qué? Eso estimula más al linfocito a trabajar más de lo que nosotros queremos. Más o menos son, vamos a decir, le vamos a aumentar la intensidad del linfocito B a trabajar. Otro, sinergismo.
Cuando el efecto combinado de las dos citocinas sobre la actividad celular es mayor que los efectos aditivos de las citocinas individuales. O sea, acá puede estar trabajando de una forma individual, con sus propios receptores. Pero hay citocinas que trabajan de forma conjunta, ¿sí? Y interactúan con un solo receptor. Eso estimula que también vaya aumentando el trabajo de esta célula. También, ¿verdad? Hablamos que hay un sinergismo entre las citocinas. Entonces, pleiotropismo o pleiotropia, redundancia y también sinergismo. Antagonismo. Antagonismo sería lo contrario, ¿verdad? Uno estimula y el otro inhibe, bloquea. Lo que pasa es que, así como el sistema nervioso, hay neurotransmisores que estimulan la contracción muscular y hay neurotransmisores que relajan. ¿Verdad que sí? Bueno, el sistema inmune también actúa así. Y solo que no hablamos de contracción y relajación. Estamos hablando que hay citocinas que estimulan la inflamación y hay citocinas que inhiben la inflamación. Vamos a hablar de citocinas antiinflamatorias. ¿Está bien? Entonces, hay citocinas que inflaman y citocinas que no inflaman, que son antiinflamatorias. Lo que pasa es que el cuerpo humano, en este caso el sistema inmune, trabaja en forma de equilibrio. ¿Sí? Hay sustancias que inflaman y hay sustancias que no inflaman, inhiben. Es porque tenemos que mantener o tenemos que hacer que el cuerpo humano o el hospedero no sufra tanto con la inflamación. Pero ¿qué pasa? A veces el agente patógeno es muy virulento y ¿qué es lo que puede suceder? Se pierde ese equilibrio. Al perderse ese equilibrio, ¿qué es lo que pasa? Aumentan las sustancias inflamatorias, donde las antiinflamatorias ya no consiguen más inhibir. Entonces ya mi paciente comienza a manifestar los signos y los síntomas de esa enfermedad. Cuando aumenta mucho la producción de esa sustancia es porque el paciente ya está consultando con ustedes. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? En este caso el sistema inmune ya perdió esa armonía de trabajar de una forma equilibrada. ¿Está bien? Y las propiedades de citocinas son la inducción de cascada. Esta cascada se refiere a la señalización que sucede cuando entra con su receptor. Profesor le dijo a ustedes factor de transcripción, ¿se acuerdan? Solo que existen unas señalizaciones previas para que este factor de transcripción se active. La activación de este factor de transcripción se da gracias a quinasas. ¿Quinasas qué hacen? Estamos hablando que agrega grupo fosfato. O también hablamos de fosfatasas que retiran el grupo fosfato. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, hay una cascada de señalización antes para que se active el factor de transcripción. La cascada es como un efecto dominó. Vos empujas un dado, cae el segundo. El segundo cae, cae el tercero. Cae el tercero, cae el cuarto. Cae el cuarto, cae el quinto. Así actúa nuestro sistema de señalización. ¿Está bien? Que ustedes estudiaron como segundo mensajero. ¿Se acuerdan? O si un dado, vamos a decir que el cuarto y el quinto dado no está presente. Vamos a decir que el cuarto y el quinto no está presente, solo está el primero, el segundo y el tercero. Y pasa ya, ¿verdad?, al sexto. Hay un espacio. ¿Les parece que si cae el primero, el segundo y el tercero, el sexto va a caer? ¿O no? Ese es un ejemplo también de inmunodeficiencias. Si las proteínas que participan en la cascada de señalización están ausentes o están defectuosas, no hay una secreción de sustancias inflamatorias. Estamos hablando que otra vez el sistema inmune presenta defectos. Otra vez hablamos de inmunodeficiencias. Puede que
no se produzcan las citocinas, puede que no estén presentes los receptores o puede que, doctores, fíjense, las señalizaciones intracelulares no estén funcionando. Entonces, dependiendo de la enfermedad, podemos hablar que existen varios puntos en donde pueden encontrarse los defectos. ¿Está bien? Miren. Autocrina, ¿se acuerdan? Parácrina y endocrina. ¿Se acuerdan todo de eso? Autocrina para la propia célula. Parácrina para la vecina. Endocrina para una célula que se encuentra distante o en otro órgano. ¿Está bien? Miren. Interferón, quimiosinas que nos faltó, tienen que agregar. ¿Sí? Factores de necrosis tumoral, ¿se acuerdan? Interleucinas, hematopoyetinas, factor de crecimiento transformante y factor estimulador de colonias que están faltando ahí. ¿Está bien? Cada uno ahí con su función. Acá quiero que ustedes agreguen lo siguiente: cicatrización. ¿Sí? También la cicatrización es un componente del sistema inmune. Miren, interleucina 2 con su receptor entra en contacto con su receptor, hay una cascada de señalización, una transducción de señales. Miren, señalización para que se activen los factores de transcripción. Factor de transcripción viaja al núcleo, ¿se acuerdan? Para hacer ese proceso de transcripción y para que se vaya secretando más sustancias. Ojo, hay genes, ¿sí? Genes conocidos como genes proinflamatorios o genes que portan información para la liberación de sustancias estimuladoras. Esos genes también son muy importantes que estén intactos. Hay situaciones también que estos genes están defectuosos debido a una mutación puntual o un intercambio de un nucleótido por otro. ¿Bien? Puede ser también por una deleción, transversión. ¿Se acuerdan todo de eso? ¿Sí? También puede ir sucediendo. ¿Vieron cómo les sirve a ustedes la información del primer año? Muchas cosas que nos recordamos acá. Bueno, este es solo en forma de resumen. Esto es todo lo que nosotros hablamos ya antes del receso, ¿está bien? Acá, por ejemplo, componentes, órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Inmunidad innata, la que vamos a hablar la semana que viene. Pero algunos ya comenzamos ya a hablar. Barreras, células, algunos fagocitos, NK y citocinas, ¿se acuerdan? Inmunidad específica, lo que vamos a hablar después también. Células como linfocitos, células presentadoras de antígeno, macrófago y célula dendrítica. Respuesta inmune celular, que es un tipo de inmunidad específica, a gente vai ver por qué después, y la inmunidad humoral, ¿está bien? Que implica la producción de anticuerpos. Miren, la inmunidad innata. La inmunidad innata, formado por una barrera física, química y biológica, ¿se acuerdan? La inmunidad innata se presenta una respuesta inmediata. Es una respuesta que aparece en cuestiones de minutos, segundos. ¿Bien? Uno se golpea, se lastima, ya hay un proceso inflamatorio. Ya va estimulando, ¿verdad?, la inflamación de mi paciente. También se le conoce como una inflamación aguda. ¿Sí? Cuando hablamos de inflamación de corta duración, que llegó a aparecer recién, entonces estamos hablando de aguda. Si estamos hablando de una inflamación que está apareciendo ya hace tiempo, ¿sí?, que mi paciente no se está curando, se le conoce como crónica. ¿Está bien?
Y miren que la inmunidad innata se le conoce también como inmunidad no específica, por el simple hecho de que reconocen patrones que se comparten con diversos agentes patógenos o patrones que se comparten con tejidos. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, que reconoce algo que se repite, no sabe diferenciar o no sabe decir que esto es una bacteria o que esta bacteria es de un género o especie, o no sabe diferenciar que esta célula es del riñón o que esta célula es del hígado. Hay antígenos, ¿verdad?, que se parecen mucho. Miren, barreras innatas, inflamación y defensa antiviral. La defensa antiviral se presenta también en la inmunidad innata. Y el sistema de complemento. El sistema de complemento, gente, es un conjunto de proteínas que también actúa en forma de cascada. ¿Está bien? Es algo que va, ¿verdad?, presentándose. Eso vamos a hablar después. Miren las funciones aquí. Las funciones, ¿sí?, de la inmunidad innata es impedir, o mejor dicho, trata de controlar a los microbios, impedir su diseminación, controlar a esos microorganismos y trata de resolver después la bagunza que llegó a dejar. Eliminan células dañadas e inician también el proceso de reparación tisular. En el caso que no esté consiguiendo controlar al agente infeccioso, le pide ayuda a la inmunidad adaptativa. Y la inmunidad innata es lo que puede influir en el tipo de respuesta adaptativa que nosotros necesitamos. ¿Cómo se entiende eso? Que la innata le dice a la adaptativa: che, adaptativa, necesito de algo que me ayude a combatir a quién, a esa bacteria o hongo. La adaptativa le dice: ok, te voy a pasar los neutrófilos. Los neutrófilos van aumentando su número cuando existe una infección bacteriana o fúngica. ¿Está bien? Puede ser que no sea bacteria o hongo. Le dice la innata, le dice a la adaptativa: necesito de alguna herramienta que me ayude a combatir a los parásitos. ¿Cuál es la célula que aumenta en una parasitosis? Los eosinófilos. Entonces la adaptativa va a estimular más la producción de eosinófilos. ¿Está bien? Ya hablamos de bacterias, hablamos ya de hongos, hablamos de... ¿quién me falta? Los virus. La innata le dice a la adaptativa: sí, adaptativa, ¿sabes qué? Hay un parásito intracelular que nos está atacando. Entonces necesito de tu ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Hay un aumento de linfocitos. ¿Están entendiendo? Linfocitos que puede aparecer con una monocitosis. ¿Qué es una monocitosis? Un aumento de monocitos. Después vamos a ver por qué trabaja de forma conjunta. Pero siempre, en muchas ocasiones, la linfocitosis viene acompañada con una monocitosis. También puede ser que se presente una monocitosis por una reparación tisular. ¿Sí? Entonces la innata es la que determina, la innata es la que dice o la que hace el trabajo sucio. Este ya le dejo en paz, ¿está bien? Miren. Entonces la inmunidad es el estado de capacidad de defensa de un individuo en principio sensible frente a sustancias antigénicas que puede ser adquirida de forma activa, significa que me expuse al antígeno, o también de una forma pasiva. Inflamación, una serie de reacciones que atraen a las células y la molécula del sistema inmunitario a los sitios de infección o lesión.
determinando un aumento en el aporte sanguíneo con una mayor permeabilidad vascular y la migración transendotelial. Y la respuesta inmune es la acción conjunta de células y moléculas que nos defienden de las agresiones externas por agentes infecciosos y de la misma internas, producidas por infecciones virales y por alteraciones celulares ocasionadas por el desarrollo de tumores malignos. ¿Está bien? Último. Miren. Inflamación. Entonces puede ser por una infección, una lesión tisular, o puede ser por un estrés o una disfunción celular. Miren. Infección, hay una inflamación. ¿Cuál es el propósito fisiológico? Defensa del organismo contra la infección. Pero si no está consiguiendo resolver, ya vemos consecuencias fisiopatológicas. Entonces, ¿es bueno que nosotros estemos inflamados por mucho tiempo? ¿Sí o no? Porque yo, o ustedes, o cualquier paciente puede haber autoinmunidad, lesión inflamatoria tisular, sepsis o síndrome de la respuesta inmune sistémica. Síndrome de la respuesta inmune sistémica. Estamos hablando que todo el sistema inmunológico comienza a activarse y comienza ya a dañar al cuerpo. Un ejemplo de CIRS, aquí le puedo citar dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico se caracteriza que el paciente comienza a sangrar por la nariz, comienza a romperse los vasos sanguíneos, ¿verdad? Bueno, el virus del dengue es capaz de inducir una respuesta inmune sistémica, haciendo, ¿verdad?, que los vasos sanguíneos se vayan inflamando. Una inflamación del vaso sanguíneo implica que los vasos se empiecen a debilitar. Si empieza a debilitarse esos vasos, ¿qué es lo que puede suceder con esos vasos sanguíneos? Puede reventar, puede explotar fácilmente. Por eso que el paciente, ¿verdad?, tiene sangrado. Entonces no nos conviene que el paciente, ¿verdad?, tenga una respuesta inmune sistémica. Las infecciones generalizadas, sí, fíjense qué es lo que causan esto, ¿sí? Daño tisular. ¿Cuál es el propósito fisiológico? Reparación. Si no está consiguiendo reparar, miren, fibrosis. Hay órganos que no nos conviene que vayan pasando por esto. Corazón, el miocardio. El miocardio es el que tiene, ¿verdad?, la capacidad de expandirse y la capacidad de contraer, ¿verdad que sí? Si hay una fibrosis, ese corazón no va más a trabajar, el miocardio. El pulmón también. Entonces la fibrosis no es tan buena en este caso. Miren, metaplasia, estamos hablando de variaciones anatomopatológicas. Ustedes no tienen una materia de tercer año que se llama anatomía patológica. Ahí ya ustedes saben por qué. Una inflamación crónica hace que un órgano vaya pasando por una variación anatomopatológica. Tumorogénesis, puede aparecer tumores. Lo que les expliqué a ustedes, por ejemplo, la hepatitis B o hepatitis C. La hepatitis C también es uno de los virus más importantes que puede desencadenar un hepatocarcinoma. Para empeorar, si los pacientes con hepatitis C no presentan la sintomatología de la enfermedad en muchas ocasiones y pasan de una forma desapercibida y solo se llega a saber cuando llega a presentar un cáncer del hígado. Y eso no es nada bueno. ¿Están entendiendo? Chagas. Yo voy a escuchar de Chagas, la doença do barbeiro, ¿verdad?, que ustedes le conocen. Bueno, el paciente también con Chagas puede desarrollar algún tipo de tumores. ¿Por qué? Porque hablamos de inflamación crónica. Estrés o disfunción celular. Vamos a hablar, o podemos citar, por ejemplo, la desregulación tiroidea. Hay una inflamación, el cuerpo tiene como objetivo adaptarse al estrés y tratar de volver al estado homeostático. A veces no consigue, hay una dishomeostasis y o una enfermedad autoinflamatoria. A ver, autoinmune. ¿Qué nosotros entendimos por autoinmune?
El propio cuerpo ataca, o sea, el propio sistema inmunológico ataca al propio cuerpo. Autoinflamatoria. Se autoinflama, pero sin ninguna causa o razón que, vamos a decir, directa. O sea, no sabemos qué es lo que está pasando, que el paciente se va inflamando directamente. Un ejemplo, podemos hablar de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es un trastorno autoinflamatorio en donde el paciente vive con un tubo digestivo inflamado. Y recuerden que el tubo digestivo, que está formado por enterocitos, participa en la absorción de nutrientes y la secreción de algunas sustancias. Imagínense que esté inflamado el tubo digestivo. ¿Va a poder absorber nutrientes? Tu paciente baja de peso, se debilita el sistema inmunológico, aparecen infecciones oportunistas, tu paciente se puede agravar y puede ir presentándose mucho después, ¿sí? Algunos tipos de trastorno. ¿Está bien? Bueno, voy a parar hasta acá, ¿sí? Porque tengo cosas que hacer. Voy a llamar la lista y quiero saber acá en esta sala quiénes son los alumnos que no tienen todavía grupo de exposición. Ahí, ¿viste, Cayo? Entonces, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a retocar otra vez el grupo de exposición. Si querés, depende, no he visto bien todavía la lista. Si querés, lo que puedes hacer lo siguiente es ver algunos grupos que no están llenos. Parece que hay uno o dos que no están llenos, no recuerdo, o todos están llenos. Bueno, hay grupos para mí que no están llenos, o sea, capaz que esté confundiendo. Si no está lleno, voy a incluir en esos grupos. Pero si todos están llenos, formar nomás otro grupo. ¿Está bien? Porque tema hay de sobra. ¿Está bien? Entonces vamos a esperar que arme todo y la semana que viene sorteamos. ¿Está bien? Bueno, gente, voy a llamar.